Hola doctora, buenas tardes compañeros, nosotros somos el grupo número 3 encargados de dar la clase el día de hoy. Espero presten mucha atención ya que estos conocimientos nos servirán a futuro. Buenas tardes compañeros, yo les voy a explicar un poco sobre la presión arterial. La presión sanguínea o presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales a medida que se contrae y se relaja el ventrículo izquierdo. Es la fuerza con la cual es impulsada la sangre hacia las arterias por la actividad de dicho ventrículo. Estas fuerzas es susceptible de medirse a través de aparatos que se conocen como esfigmomanómetros. Sus valores oscilan entre la cifra máxima y una cifra mínima, que corresponden a la presión máxima o sistólica, por el ingreso de la sangre a las arterias durante la sístole ventricular, y la presión mínima o diastólica, por el vaciamiento del contenido arterial durante la sístole ventricular. La presión arterial entonces se mide en milímetros de mercurio, metal que se encuentra dentro de una columna dentro del esfigmomanómetro. En la actualidad existen otras clases de aparatos de tipo anaeroide y electrónicos. Los tres tipos utilizan un brazalete que se coloca alrededor del brazo o muslo, con un sistema de insuflación de aire hacia una bolsa de hule que se encuentra dentro del brazalete, también conocida como manguito, e incluir una presión de afuera hacia adentro sobre las paredes arteriales que atraviesan dichas regiones. Para el brazo se considera adecuado un brazalete de 12 centímetros y para el muslo de 15 centímetros. En ambos casos deberá cubrirse los 2/3 de la longitud de extremidad o del segmento que se utilice para el examen. ¿Qué pasa durante la sístole ventricular? Ocurre cuando los ventrículos se contraen y bombean sangre a las arterias aorta y pulmonar. Durante la sístole, las válvulas auriculoventriculares se cierran, lo que origina el primer sonido del latido cardíaco. Cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, esto impide que la sangre regrese a las aurículas. ¿Qué pasa en la diastole ventricular? Durante la diastole ventricular, la sangre venosa ingresa en la aurícula izquierda, y cuando la tensión arterial dentro de la aurícula izquierda excede la presión en el ventrículo izquierdo, la válvula mitral se abre y se produce el llenado pasivo del ventrículo. Factores que influencian el pronóstico de hipertensión arterial. Los principales elementos para estratificar riesgo. Edad en hombres mayores a 55 años, en mujeres mayores a 60 años. El tabaquismo, el colesterol total, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz y obesidad. Categorías de presión arterial. Como primero tenemos la normal. Los números de presión arterial inferiores a 120/80 milímetros de mercurio se consideran dentro de la categoría normal. Como segundo tenemos la elevada. La presión arterial es elevada cuando los valores de las lecturas se encuentran de forma habitual, entre 120 y 129 milímetros de mercurio en caso de la sistólica, y por debajo de 80 milímetros de mercurio en la diastólica. La hipertensión arterial en fase 1 es cuando la presión arterial sistólica varía con regularidad de 130 a 139 milímetros de mercurio. La diastólica es de 80 a 89 milímetros de mercurio. En esta fase de hipertensión arterial es probable que los médicos recomienden realizar cambios en el estilo de vida y se considera la probabilidad de incorporar medicamentos para la presión arterial en función de riesgo de enfermedad cardiovascular, aterosclerótica, como un ataque al corazón o un derrame cerebral. En la hipertensión en fase 2, la presión arterial se encuentra de forma regular en rangos de 140/90 milímetros de mercurio o superiores. Los dejo con mi siguiente compañera. Gracias. Métodos para tomar la presión arterial. Se tiene a disposición dos tipos de métodos clínicos para el registro de la presión arterial. Uno de ellos es el método auscultatorio y el segundo es el método palpatorio. El método palpatorio consiste en usar un brazalete con un manguito neumático. Se coloca en el brazo en el borde inferior a 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo.
A este nivel, hacia adentro, en el borde interno del músculo bíceps, se perciben con los dedos de una mano los latidos de la arteria humeral, mientras que con la otra mano se insufla el manguito hasta hacer que desaparezcan los latidos arteriales. Luego lentamente se deja escapar el aire por la llave de escape hasta que los latidos arteriales vuelvan a aparecer. En este momento se establece la presión sistólica o presión máxima. A continuación, el aire sigue escapándose mientras que los latidos se hacen cada vez más intensos, a veces con un carácter vibratorio que luego desaparece. En este momento es cuando se hace difícil sentir las pulsaciones o latidos y se le conoce como la presión diastólica o la presión mínima. Este método tiende a abandonarse por la dificultad que existe de medir la presión mínima o diastólica. El segundo método es el método auscultatorio. Es parecido al método palpatorio, pero en lugar de usar la palpación para registrar las pulsaciones de la arteria, se utiliza el estetoscopio para escuchar los latidos arteriales y es cuando se evidencia el fenómeno de Korotkov. Este último incluye una grabación de ruidos que se auscultan en la arteria cuando se descomprime el manguito del brazalete. Ruidos que son originados por la súbita tensión de las paredes al llegar de nuevo la onda de la presión a las arterias. Si la insuflación del manguito hace desaparecer los latidos de la arteria, al auscultar no se percibe ningún tipo de ruido de las palpaciones de las arterias. Pero al iniciar la descompresión del aire llega el momento en que aparecen unos ruidos sordos, señalándose entonces la presión máxima o sistólica. Al continuar la descompresión, los ruidos se hacen secos y retumbantes con aumento de su intensidad. Abundantes son los ruidos y luego disminuyen de intensidad en el momento que se señala la presión mínima o diastólica. Los ruidos de las arterias son percibidos por medio del estetoscopio a través del diafragma colocados en el trayecto de la arteria en el codo. Luego pueden seguir escuchándose muy lento, aún después que se marque la presión diastólica. Cabe resaltar que el paciente debe estar en posición de cúbito dorsal, con el miembro superior extendido y apoyado en la camilla. Puede también estar sentado, pero entonces el miembro superior estará ligeramente flexionado y el dorso del antebrazo apoyado en el muslo, mientras que el clínico estará a un lado o de frente al paciente. A continuación se produce a colocar el brazalete de manera que se ajusta perfectamente sin cubrir el pliegue del codo. Debe estar arriba del pliegue del codo. Se trata de percibir el latido de la arteria humeral por encima del pliegue aludido. Siempre hay que situar el diafragma del estetoscopio sobre la arteria y luego insuflar el manguito hasta sobrepasar unos 20 a 30 mm de mercurio por encima de la presión sistólica considerada como normal. Luego se desinfla lentamente el manguito tratando de percibir lo siguiente. Primero, trate de percibir los latidos iniciales, que son conocidos como los ruidos de Korotkov, que indicarán la presión sistólica. Luego buscan episodios de aparición y desaparición de los ruidos mencionados. Y por último, buscan la presencia de un ruido más tenue que señala la presión diastólica o presión mínima. Después del evento anterior se continuará escuchando sonidos de menor tono y en el momento de desaparecer se debe desinflar completamente el manguito. Es necesario que se efectúe la toma de la presión arterial en las extremidades opuestas y completar el registro de la misma en decúbito supino. ¿Sabías que anualmente en el mundo 9.4 millones de personas fallecen a causa de la hipertensión? Además, esta enfermedad es responsable del 45% de los ataques al corazón registrados en el mundo. En el mundo, 1 de cada 2 adultos sufre de hipertensión. Esto equivale aproximadamente a 1.500 millones de personas alrededor del mundo. Hola, mi nombre es Cintia Melissa de la Fajardo y hoy les tengo bien disertar los valores normales de la presión arterial. Pero como primer punto quiero que sepan qué es la presión.
La presión arterial es un valor dinámico que cambia en diferentes circunstancias a lo largo del día y, por supuesto, con la edad, pero sobre todo en niños. En estos casos es necesario que se compare con tablas de referencia, no solo en la edad, sino también con la altura. La presión arterial se expresa en dos números, como por ejemplo 112 partido 78 milímetros de mercurio. El primero o más grande número se llama presión sistólica, que es la presión cuando late el corazón. El segundo o más pequeño se denomina presión diastólica, que es la presión cuando el corazón descansa entre latidos, como podemos observar en estas imágenes. Bueno, para tomar la presión arterial se deben de seguir ciertos pasos que les explicaré a continuación. Como primer punto, antes de tomar la presión arterial es necesario descansar al menos 5 minutos. Bueno, mantenga el brazo inmóvil sobre la mesa. Coloque el manguito a la altura del corazón y 1 o 2 centímetros del codo. Permanezca en una posición cómoda, apoyando la espalda sobre la silla. Utilice ropa que no le apriete el brazo. Permanezca quieto y no hable durante la medición. Y como último punto, no cruce las piernas durante la medición de la presión arterial. Como pueden observar en esta imagen, acá están todos los datos que les di anteriormente. Como ya les comenté la manera correcta de tomar la presión arterial, por otra parte quiero comentarles que cuando se le toma la presión arterial a un adulto, se debe hacer en las condiciones más óptimas posibles, siendo necesario no fumar al menos 1 hora antes de la toma de la presión arterial, ya que el humo del tabaco produce una vasoconstricción y esto se traduce en una elevación de la presión arterial. Por otro punto, se debe tomar en cuenta que no se debe hacer ejercicio al menos media hora antes de la toma de la presión arterial. Por ello, es necesario que cuando uno se va a tomar la presión arterial, debe descansar, como ya les había comentado anteriormente, algunos 5 minutos antes. Pero sí se deben tomar en cuenta estas dos recomendaciones. Y por último, un único valor por encima de los valores normales no permite establecer un criterio de hipertensión. Es necesario tomar la tensión arterial al menos en 3 ocasiones, en días diferentes y separados entre sí por al menos una semana. Con estas medidas se establece una media que debe ser superior a la normal para permitir diagnosticar a alguien hipertensión. Bueno, como podemos observar en esta diapositiva, ahora les hablaré sobre los grados de la presión arterial en una división que sería por edades. Los menores de 6 años tienen que tener valores por debajo de 116 partido 76. Los niños entre 7 y 10 años deben de tener por debajo de 122 partido 78. Hasta los 14 años deben de tener menos de 136 partido 86. Los de 16 años también se manejan en la misma medida. Y por encima de edad se considera que el límite de lo normal debe estar entre los 120 partido 80. Acá les explicaré cómo se manejan los grados de presión arterial y qué nombre se les otorga a estos. Se dice que la presión arterial normal, como ya les había comentado, va desde los 120 de presión sistólica y 80 de presión diastólica. Esto se considera una presión arterial normal. Cuando el límite de lo normal hasta 140 de presión sistólica y 90 de presión diastólica se considera una presión normal. Cuando esto va de los 140 y 150 de presión sistólica y 99 de presión diastólica, esto se considera hipertensión grado 1. Cuando va de los 160 y 179 de presión sistólica y 100 a 109 de presión diastólica, este se considera hipertensión grado 2. Y por último, cuando esta va de más de 180 de presión sistólica y más de 110 en la presión diastólica, esta se considera hipertensión grado 3.
Bueno, en esta imagen pueden observar las categorías de la presión arterial, como ya se los había indicado anteriormente. Pueden tomarle alguna foto y para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Cómo se categorizan estos tipos de presiones. Debemos de saber que el embarazo debe ser monitorizado en muchas ocasiones, y quería comentarles que en embarazadas la presión cambia o varía. Las embarazadas deben de tener una presión arterial de 120 a 130 de presión sistólica y de 70 a 80 de presión diastólica. En niveles más altos, que se consideran del límite de lo normal, va hasta los 140 de presión sistólica y 90 de presión diastólica. Se dice que con estas cifras la paciente debe pasar a ser monitorizada, ya que se debe medicar porque ya sobrepasó los valores que tendría que haber tenido. En aquellas pacientes que durante el tercer trimestre de embarazo se le produce un aumento de más de 30 milímetros de mercurio en su presión sistólica o más de 15 milímetros en su presión diastólica, se debe tener en cuenta el diagnóstico de preeclampsia, que precisará de analíticas para comprobar si la paciente presenta proteinuria u otras alteraciones que pueden poner en riesgo el embarazo. La presión arterial es algo que no se debe dejar pasar por desapercibido, ya que la presión arterial alta generalmente no presenta ni signos ni síntomas. Por eso es muy peligrosa, pero generalmente se puede controlar. La presión arterial alta aumenta el riesgo de ataques al corazón y derrames cerebrales. Uno mismo se debe asegurar y revisar que su presión arterial regularmente esté en buen estado, y si no, se debe tratar con un profesional de atención de salud, quienes nos aconsejen sobre cómo poder controlar los rangos de la presión arterial. Como último punto, quiero recalcarles que la presión arterial en su rango normal va desde los 120 partido 80. Es muy importante saber cuál es su rango, el rango necesario que debe tener uno. Espero le hayan tomado foto a la diapositiva anterior y que hayan aprendido cuáles son los valores normales por edad y cómo se categorizan. Los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar acerca de la presión arterial normal. Para comenzar, debemos saber cuáles son los valores normales de la presión arterial. Para mantener un buen control sobre nuestra presión arterial hay que diferenciar entre dos conceptos, la presión sistólica y la diastólica. La presión sistólica se refiere a la presión de la sangre en la arteria cuando se contrae el corazón. Es la cifra superior y la más alta en una medición de la presión arterial. La presión arterial diastólica se refiere a la presión en la sangre en la arteria cuando el corazón se relaja entre latidos. Es la cifra inferior y la más baja. Los valores normales de la presión arterial sistólica en mayores de edad es de 120 milímetros de mercurio, mientras que en la diastólica son de 80 milímetros de mercurio. Se considera un riesgo cuando la presión sistólica supera los 140 milímetros o cuando la diastólica supera los 90 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si la presión sistólica de una persona es de 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica de 80 milímetros de mercurio, la presión arterial se registra como 120 sobre 80. A continuación les voy a hablar acerca de la presión arterial normal por edades. En los adolescentes la presión sistólica ha de estar entre los 120 y los 105 y la presión diastólica entre los 80 y 73. Por otro lado, en los jóvenes y adultos de hasta 34 años, los valores considerados como correctos están entre la presión sistólica 110 y 134 y en la diastólica 85 y 77. En adultos de hasta 30 años, los valores oscilan entre 118 y 144 en el caso de la sistólica y entre 90 y 82 en el caso de la diastólica. Por último, el grupo más vulnerable son los individuos de edades avanzadas. Por eso se les recomienda un control más exhaustivo.
Sus valores oscilan entre el 147 y 121 para la sistólica y 83 y 91 para la diastólica. Seguimos con la hipertensión arterial. Es una patología crónica cuando se dan valores de tensión arterial persistentemente alta, lo que supone un riesgo para la salud. Cuando más alta sea la tensión arterial, más fuerza tendrá que hacer el corazón para bombear sangre. Se cree que cerca del 40% de la población española padece hipertensión sin diagnosticar. La hipertensión arterial es muy preocupante debido a que es una de las mayores causas de enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de mortalidad en los países desarrollados. Entre las complicaciones que se pueden encontrar hay el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca o el ictus. Bueno, y por último les dejo una tabla con las categorías de la presión arterial. Buenas tardes, doctora y compañeros. El día de hoy les voy a explicar un poco acerca de lo que es la presión arterial con método palpatorio. Y vamos a comenzar explicando lo que es el método palpatorio de forma teórica y al final voy a hacer una pequeña demostración cómo se debe realizar en un paciente. Lo que vamos a necesitar para realizar este método va a ser nuestro estetoscopio y también vamos a utilizar el esfigmomamómetro. Bueno, primero iniciamos inflando el manguito mientras se palpa el pulso radial, el cual está localizado acá, y al desaparecer el pulso se infla un poco más el manguito, ya que al hacerle demasiada presión acá, el pulso de este lado va a desaparecer. Y luego se desinfla el manguito lentamente y la presión en que nuevamente se vuelve a palpar el pulso, básicamente el primer latido que nosotros escuchamos va a ser el que corresponde a la presión sistólica por método palpatorio. Y este es un buen método para ubicar en qué nivel se encuentra la presión sistólica sin tener que inflar demasiado el manguito. Luego vamos a proceder a explicar los pasos para realizar el método palpatorio. Como primer punto tenemos proporcionarle información a nuestro paciente, decirle qué es lo que vamos a realizar y si lo vemos que está demasiado agitado vamos a pedirle que por favor se siente y lo podemos dejar ahí sentado como por 5 minutos para que su presión se calme y no le salga demasiado alterada. Luego le vamos a solicitar que se descubra hasta la cintura y nosotros nos vamos a situar a la derecha de nuestro paciente. Luego vamos a tomar nuestro esfigmomanómetro, identificando sus componentes, y también vamos a tomar el brazalete que sea adecuado para el brazo de nuestro paciente, porque no vamos a ponerle un brazalete grande a un niño de 10 años porque pues no le va a quedar. Y también tenemos que verificar que nuestra aguja esté en 0. Luego le vamos a indicar que se siente y que adopte su cúbito dorsal y los brazos tienen que quedar al lado de su cuerpo. Luego vamos a tomar nuestro brazalete y lo vamos a colocar 2.5 centímetros arriba del pliegue del codo. Básicamente tiene que ir acá. Luego vamos a proceder a inflar la perilla del aparato. Ahí pueden ver cómo la aguja va subiendo y tiene que llegar hasta los 150. Luego que ya ha llegado a los 150, vamos a proceder a aflojar la perilla de forma lenta y tenemos que tomar en cuenta los dos pulsos. Al principio cuando es más fuerte y al final cuando ya el pulso desaparece por completo. Luego, para observar dónde fueron esos pulsos, debemos de visualizar la aguja del manómetro y luego podemos escribir los resultados obtenidos. Luego podemos repetir esto de 6 a 10 veces para evaluar el lado contralateral. Después le podemos solicitar al paciente que se vista y luego analizamos los resultados obtenidos. Vamos a medir la presión arterial que corresponde a la presión sistólica por el método palpatorio. Como primer paso le debemos de brindar información al paciente, como por ejemplo si anduvo caminando por mucho tiempo, le voy a decir que se siente por 5 minutos para que su presión no le salga alterada. Luego su brazo, al cual le voy a tomar la presión, debe estar descubierto
Y como va a ser el brazo derecho al cual lo voy a hacer, me tengo que poner yo también al lado derecho. Y tengo que escoger la banda que sea adecuada para su brazo y la aguja debe de estar en 0. Le tenemos que indicar al paciente que adopte el cúbito dorsal y que estire el brazo al cual yo voy a proceder a tomarle su presión arterial. Luego procedemos a colocar el brazalete en el brazo del paciente y debe ser colocado 2.5 centímetros arriba del codo. Ahora que ya tenemos colocado el brazalete, vamos a proceder a poner esto acá. Conforme le vamos generando aire al esfingo, el pulso radial va a ir disminuyendo. Luego procedemos a colocar el estetoscopio en el pulso humeral del paciente. Luego inflamos la perilla del esfingo hasta llegar a 150. Luego vamos a ir aflojando poco a poco la válvula de la perilla hasta sentir el primer pulso, que es el más fuerte, y vamos a tomar en cuenta el último pulso, que va a ser el más débil. Luego, conforme iba soltando la perilla, el primer pulso que sentí, que fue el más fuerte, fue en 120 y luego el más débil fue el de 80. Luego, al finalizar, anotamos los resultados que obtuvimos y el pulso de 120 fue el de la presión sistólica y el de 80, que fue el más bajo, fue el de la presión diastólica. Bueno, eso fue todo conforme a la presión arterial con método palpatorio y espero esta información les haya ayudado. Hola, mi nombre es Ivy Juárez. Yo les voy a estar hablando hoy sobre el método osculatorio y vamos a comenzar primero viendo qué es el método osculatorio. Es el también conocido como método clásico o método de Ribas-Rocky-Korotov. Es el que ayuda de un fonenoscopio para escuchar los sonidos de la arteria braquial, mientras que en el método oscilométrico la medición se realiza automáticamente y los valores de la presión arterial se calculan mediante un algoritmo. Los que son los aparatos automáticos pueden ser de brazo o de muñeca. Las sociedades científicas no avalan la fiabilidad de las tomas de TAC con los banditos de muñeca, por lo que no se recomiendan para el control de los pacientes específicamente que son hipertensos. Ahora, ¿cómo funciona el método osculatorio para medir la presión arterial? Bueno, el método osculatorio o tradicional utiliza un manguito de goma que se coloca alrededor del brazo, unido a un sistema de mercurio, o también que se le puede llamar aneroide, donde se mide la presión arterial y mediante un fenendoscopio colocado a nivel de la arteria del brazo podemos oír y ver cómo los sonidos se originan a la sangre. En la actualidad hay una muy variada gama de aparatos homologados para hacer la TAM, que son los tensiómetros, que permiten realizar tomas muy fiables tanto en la consulta como en el propio domicilio. Un aparato de este tipo debe cumplir dos normas básicas. Por un lado debe estar está validado clínicamente y ha de existir una publicación científica que así lo certifique. Por otra parte, debe disponer de un servicio técnico que se encargue de realizar las revisiones necesarias para su correcto mantenimiento. En el caso de la automedición debe ser cada 2 años. Un aparato bien revisado será garantía de que los resultados que se obtienen pues son fiables. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que se deben tener en cuenta para el paciente para hacerle una correcta medición de su presión arterial? Bueno, en primer lugar es fundamental cumplir con una serie de requisitos mínimos para una correcta medición de la presión arterial. Otra
otra sería el aparato que se está utilizando debe ser correctamente calibrado, ya que el uso y al paso de su tiempo reducen su fiabilidad. También es muy importante la anchura del manguito, debe ser adecuada al perímetro del brazo dependiendo del paciente. La anchura ideal es el perímetro de la extremidad de centímetros, que sería 0,4. Por ejemplo, el perímetro del brazo entre 26 a 33 centímetros sería un manguito de esos centímetros de anchura. Por otro, también el manguito debe ser ajustado y colocado directamente sobre la piel, no sobre las mangas ni camisa, en el tercio medio del brazo. Otra es que el paciente debe estar sentado en una silla cómoda, sin cruzar las piernas y con el brazo en reposo, apoyado sobre una mesita y situado a la altura del corazón. También otra sería que tiene que estar relajado, tranquilo obviamente, con la vejiga urinaria vacía y sin haber fumado o ingerido previamente sustancias estimulantes, por ejemplo café, bebidas alcohólicas. Y por último, una de las más importantes es no hable ni mueva el brazo mientras le estén realizando su medicina. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Anabela Díaz y yo les voy a hablar sobre la respiración. Sin energía no podemos sobrevivir y nuestras células necesitan oxígeno para obtener esta energía. Este oxígeno lo obtenemos del aire que respiramos. Entonces, ¿qué es la respiración? Es el proceso que nos sirve para obtener el oxígeno del aire. Se realiza a través del aparato respiratorio. El aparato respiratorio está formado por las vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias son un conducto por el cual el aire entra y sale de nuestros pulmones. Está formado por las fosas nasales, la faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. El aire entra en las vías respiratorias de dos formas, a través de nuestras fosas nasales o por la boca. Los pulmones son dos órganos que se encuentran en el tórax. El pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho, ya que del lado izquierdo también tenemos nuestro corazón. Para el proceso de la respiración se lleva a cabo, necesitamos de la inspiración y la expiración. En la inspiración, la caja torácica se expande y hace que los pulmones entre el aire a través de las vías respiratorias. Y la expiración, la caja torácica se contrae y a su vez permite que los pulmones se deshinchen. Esto provoca que el aire salga al exterior convertido en dióxido de carbono. Es decir, cuando inhalamos se extrae el diafragma en los músculos intercostales. Entonces se abre o se agranda la caja torácica y el aire ingresa a nuestros pulmones para luego ser expulsados como dióxido de carbono. Tenemos la respiración diafragmática. Para ello inhalamos lenta y profundamente, llevando el aire hasta el fondo de nuestros pulmones. Y luego esto hace que el abdomen se infle o se eleve un poco. Luego al exhalar se contrae nuestro abdomen. Tenemos también la respiración abdominal. Inhalamos el aire por las fosas nasales, dirigiéndola hacia el abdomen. Luego dejamos salir el aire lentamente, procurando que esto tarde bastante para relajarnos. También tenemos la respiración torácica. Situamos nuestras manos sobre las costillas, acostados o sentados. Tomamos aire por la nariz. Y esto va dirigido hacia el pecho. Las manos tienen que notar cuando el tórax se expande. Luego dejamos salir lentamente el aire por la boca, respirando, tratando también de alargar este proceso. Tenemos algunas consultas
más frecuentes relacionadas con la respiración. Una de ellas es la tos. La tos es la contracción de los músculos respiratorios con secreciones de cuerpos extraños. Puede ser aguda, que dura menos de 3 semanas, o tos subaguda, que dura de 3 a 8 semanas, y la tos crónica, que dura más de 8 semanas. Desde el punto de vista clínico, puede ser tos seca o tos húmeda. La tos seca no tiene secreciones, y la tos húmeda sí tiene secreciones. Tenemos también la disnea, que es la dificultad respiratoria. Algunos pacientes desarrollan disnea cuando realizan actividades físicas. La disnea puede ser aguda, o que se desarrolla en cuestión de minutos u horas, o puede ser crónica, que se desarrolla durante semanas o meses. Aquí tenemos la traquipnea, que es mayor de 20 respiraciones por minuto, y la disnea, que es la respiración menos de 12 respiraciones por minuto. Entonces, como les decía, cuando tenemos menos de 12 respiraciones por minuto, entonces decimos que tiene bradipnea. Y cuando tenemos una respiración mayor de 20 respiraciones por minuto, es una taquipnea. Y también tenemos la disnea, que es la dificultad para respirar, y la apnea, que esta es cuando no respiramos. Hay 3 recomendaciones a la hora de tomar en cuenta o de medir la respiración, la frecuencia respiratoria. Primero, el paciente debe haber estado mínimo 10 minutos en reposo. No haber consumido bebidas energizantes, café o alcohol. Y algo muy importante, que este es uno de los signos de los cuales no le podemos avisar al paciente que vamos a medirlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad para alterar este ritmo. Entonces es mejor que el paciente no sepa, y así entonces nuestra medición será mucho más confiable, sin alteraciones. Gracias. Hablemos sobre factores importantes y fundamentales. Empecemos con el peso. Se trata de un registro de mucha utilidad, especialmente en los niños, para evaluar su progreso, sobre todo durante las primeras etapas de vida. Permite deducir el estado nutricional del o la paciente al reconocimiento de enfermos con retenciones de líquidos de cualquier etiología, cardíaco, renal, hepático, entre otros, o pérdidas aceleradas del peso por procesos malignos, desnutrición o gravedad extrema. Como vemos, es de suma importancia para poder conocer el estado físico y la salud de los pacientes. Es recomendable desnudar completamente a los niños pequeños, mientras que a los muchachos mayores y los adultos se les aconseja permanecer con sus ropas íntimas. Para los lactantes y recién nacidos, el peso se determina con el paciente acostado en una balanza de plato, como pueden ver en la imagen. Después de los 2 años de edad, cuando ya se obtiene una colaboración del pequeño o pequeña, se utiliza una balanza con el paciente de pie. En condiciones normales, el peso tiene amplias variaciones de acuerdo a la edad, el sexo, la etnia, la talla, la condición física, la alimentación y por supuesto también varían las condiciones patológicas indicadas en líneas anteriores. Cada región y cada población debe tener su propio patrón de medición para realizar comparaciones de acuerdo con el sexo y a la edad, frente a pacientes que confrontan algún proceso patológico. Claramente no podemos tener una medida única y exacta porque existen muchos factores que pueden influir en el peso ideal. Entonces recordemos que el peso ideal de una niña y de un niño puede variar. Claramente va a variar dependiendo de todos los factores anteriormente mencionados. Dentro de los procesos patológicos, el peso puede disminuir, sobre todo en los casos de desnutrición.
enfermedades crónicas, metabólicas, genéticas o por los malos hábitos de alimentación. Cuando existe una deficiencia del peso que sea mayor al 10%, escuchemos bien, al 10% de lo que corresponde a la edad, el sexo y talla, entonces se habla de una desnutrición de grado 1. Si la deficiencia es mayor del 25%, entonces estamos hablando de una desnutrición de grado 2. Y si la deficiencia del peso está por encima del 40% de lo que le corresponde, entonces se trata de una desnutrición del grado 3. Ahora vamos al lado contrario. El aumento del peso más allá del 10%, señala un sobrepeso, mientras que si excede más del 25% del peso normal o adecuado, claramente de acuerdo a las características de la persona, entonces se está hablando de obesidad. Ahora pasemos a otra de las mediciones importantes, la talla. Se registra la talla en los niños menores de 4 años con el uso de tallímetro, que mide a los niños en posición horizontal y posee una pieza movible que permite modificar la longitud del instrumento y adaptarla al paciente. Elaborado generalmente de madera, registra la talla directamente en centímetros. Aquí podemos ver uno en pantalla. El niño se coloca acostado sobre la tabla, procurando que el vértice de la cabeza se apoye en la pieza fija, donde se marca el 0. Sosteniendo la cabeza en esta posición, se extienden las piernas para configurar una línea recta con los muslos y piernas. Se desliza la pieza movible hasta lograr que la planta de los pies se apoye totalmente sobre ellas y entonces se marca la longitud total. A partir de los 4 años de edad, la medición denominada estatura, la cual se registra en el cartabón, que es una plataforma con una pieza fija hacia lo alto de una sección móvil que se desliza sobre la anterior. El paciente se coloca de pie sobre la plataforma y luego la parte alta de la pieza móvil se hace coincidir con el vértice de la cabeza. La longitud se marca en la escala que posee el instrumento. También podemos utilizar una escala fija en una pared. Por ejemplo, el paciente se debe colocar de pie de manera que los talones y regiones glúteas del occipucio de la cabeza se encuentren tocando la pared. Se debe controlar también que la cabeza se coloque en posición neutra, con la mirada dirigida hacia adelante, hacia el horizonte. En esta postura se desliza sobre la escala de la pared una escuadra o puede servir un libro, creo que a veces ya lo hemos visto, de arriba hacia abajo. Al hacer contacto con el vértice de la cabeza, se detiene la escuadra en esta posición y se lee la estatura marcada en la escala. Le podemos especificar a los niños que necesitamos una posición militar firme. En la actualidad ya existen instrumentos electrónicos que juntan el peso de la persona, dirigen un haz de detector desde arriba hacia el vértice de la cabeza, con lo que también se determina la estatura. Estos instrumentos con frecuencia se encuentran en centros comerciales, en supermercados, en farmacias y en otros sitios y funcionan con monedas. Creo que todos hemos visto uno de esos, pero por si acaso te dejaré un ejemplo acá en pantalla. En términos generales, la talla de una persona se ve influenciada por múltiples factores, entre los que se destaca la edad, la raza, la alimentación, el caudal genético, la producción hormonal, las enfermedades y múltiples factores. Como les decía, siempre tenemos que considerar estos factores porque las mediciones van a variar de persona en persona. Siempre se debe comparar la talla de una persona con los patrones que existen para la población de que se trate, tomando en cuenta las desviaciones normales y los rangos dentro de los cuales la talla se toma como una medida normal. Recuerden, no vamos a tener la misma medición normal en un país que en otro, porque
Nuestra genética ha cambiado. En la actualidad también podemos disponer de aparatos electrónicos que determinan el peso y la talla de manera simultánea, mediante circuitos electrónicos y escalas digitales en donde se encuentran las cifras del peso en libras y kilos, así como la talla en centímetros, y mediante el haz de luz dirigido hacia arriba del vértice de la cabeza, estos aparatos son capaces de determinar también el índice de masa corporal, señalando el estado de nutrición de la persona que hace uso de los mismos. Así, el peso ideal que debería mantenerse de acuerdo a la talla registrada. Esto ha sido todo por los factores de medición. Buenas tardes, compañeros, yo les voy a hablar sobre el tipo respiratorio. Este puede variar dependiendo del sexo, tanto en hombre como en mujer. ¿Por qué? Porque el tipo respiratorio lo vamos a tomar en diferentes zonas de nuestro cuerpo, dependiendo de lo que había mencionado, si eres hombre o mujer. En la mujer, la expansión respiratoria se hace más a expensas de la caja torácica, por lo que se conoció como una respiración torácica o costal. La parte torácica es esta. En hombres, vamos a tomar el predominio abdominal, por lo que se habla de una respiración abdominal. El predominio abdominal se ubica en esta parte del abdomen, ya que su nombre lo indica, abdominal. A continuación les hablaré sobre frecuencia. ¿Qué es frecuencia? La frecuencia se refiere al número de respiraciones que se dan en un periodo de tiempo o una unidad de tiempo. Este periodo de tiempo por lo generalmente es 1 minuto. Vamos a contar cuántas repeticiones hay o ocurre, por decirlo así, el fenómeno, para al final analizarlo en los pasos de frecuencia respiratoria, que sería el número 7, la interpretación de prueba, que más adelante se los haré saber cuáles son estos 7 pasos. A continuación les hablaré sobre las respiraciones que incluyen ambos tiempos. Estos tiempos son inspiratorio y expiratorio. Pero hay que saber la diferencia entre estos dos porque sí, son diferentes. En el inspiratorio tenemos que es cuando el aire o el oxígeno de la atmósfera lo ingresamos a los organismos de nuestro cuerpo a través de los pulmones. Pero luego ocurre la expiratorio, que es un proceso contrario, que una corriente de respiración va a eliminar el dióxido de carbono que se encuentra en nuestro organismo. Los tiempos de inspiratorio y expiratorio pueden variar dependiendo ciertos factores que se los haré conocer ahorita a continuación, que estos incluyen la edad, el sexo, la actividad y el sueño. Por ejemplo, una persona de la tercera edad y un adolescente promedio no van a respirar o hacer el proceso de inspiración y expiración al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la persona de la tercera edad tiene problemas respiratorios y una persona adolescente de una cantidad de 10 a unos 22 años, 27, incluso 30, que sus pulmones están completamente sanos. En el sexo, tanto un hombre como una mujer van a tener diferentes tiempos de inspiración y expiración. En una actividad, esto podría decir que un atleta va a tener una cantidad diferente de inspiración y expiración que una persona normal que en su día a día no hace ejercicio. En el sueño podemos encontrar factores como personas que tienen problemas a la hora de dormir, de respirar, problemas respiratorios. Entonces, una persona con problemas respiratorios no va a hacer la inspiración y la expiración como normalmente una persona que no tenga estos problemas respiratorios lo va a hacer a la hora de dormir. Al aumento de frecuencia respiratoria se le denomina taquipnea o polipnea, mientras que a lo contrario, es decir, a la disminución de frecuencia respiratoria, se le denomina bradipnea. Ahora vamos a hablar sobre amplitud. ¿Qué es amplitud? Se designa así a la intensidad con la que se expanden las paredes del tórax con los movimientos respiratorios y pueden ser superficial o profunda. Suelen haber sido modificadas por ejercicio, por la edad, por el sexo o por ciertas condiciones patológicas. Por ejemplo,
el del atleta. Un atleta tiene que modificar su parte torácica al momento del proceso inspiratorio y expiratorio, ya que si respira como normalmente lo hace una persona promedio que no se dedica al atletismo, este se va a ver afectado en un cansancio durante una carrera. Por ejemplo, una persona normal, el proceso de inspiración y expiración lo hace así. Mientras que una persona atlética hace repeticiones como normalmente lo hace una persona, entonces se va a ver afectado así, mientras va trotando en su carrera. Ritmo. Los movimientos respiratorios siguen cierto ritmo durante las fases de inspiración y expiración, aunque suceden de manera alternativa. Por lo general, la primera, la inspiración, tiene un periodo más corto que la segunda, es decir, la inspiración, cuando agarramos el aire de la atmósfera, se tarda menos que la expiración, el proceso donde nuestro cuerpo, por un medio de una corriente respiratoria, elimina el dióxido de carbono que existe en nuestro organismo. Tenemos a continuación una gráfica de respiración. Esta incluye el inspiratorio y la expiratorio. En la primera línea, como de una montaña rusa que tenemos en la gráfica, este es el proceso de inspiración. Esta, como pueden ver, tiene una cierta curva y cuando alcanza el punto máximo, donde lo parte las líneas, viene el proceso de expiratorio, o sea, de sacar. Como me había mencionado anteriormente, puede tardarse un poco más que el inspiratorio. Como pueden observar, la línea de la montaña rusa está un poquito más larga y un poco menos curva, es decir, que se tarda un poco más que el inspiratorio. A continuación, les haré saber cuáles son los pasos para tomar la frecuencia respiratoria en un paciente. Recuerde que estos pueden variar dependiendo del sexo, tanto en un hombre como en una mujer, porque en un hombre se va a tomar en la parte abdominal y en una mujer en la parte torácica. Bueno, el paso número 1 sería proporcionar la información a nuestro paciente sobre esta prueba o examen. 2. Pedirle a nuestro paciente que se siente y se descubra hasta la cintura. El paso 3. Siempre nos vamos a colocar del lado derecho de nuestro paciente. Paso 4. Contar el número de movimientos expansivos, dependiendo, como lo mencioné anteriormente, si este es hombre o mujer, porque lo vamos a tomar en diferentes zonas de nuestro cuerpo. Paso número 5. Observar la amplitud, el ritmo y el tipo de respiratorio. Paso número 6. Solicite que se vista nuestro paciente. Vamos a pedirle, cuando ya hayamos terminado nuestra revisión, a nuestro paciente que se vuelva a vestir. Paso número 7. Interpretación de la prueba. Vamos a hacer con determinación cuál fue la frecuencia respiratoria y el tipo de registro durante un minuto. A continuación lo voy a hacer con mi paciente. El paso número 1 sería proporcionar la información a mi paciente que este es un examen rutinario. Buenas tardes, lo que voy a realizar ahora es un examen de rutina. El paso número 2, le voy a pedir a mi paciente que se siente. Puede sentarse. El paso número 3 es que me tengo que colocar al lado derecho siempre de mi paciente. En mi caso, yo ya estoy en mi lado derecho. El paso 4. Vamos a contar los movimientos expansivos del tórax durante un minuto. ¿Por qué del tórax? Porque mi paciente es sexo femenino. El paso 5. Vamos a observar la amplitud, el ritmo y el tiempo de respiratorio durante el minuto. A continuación voy a poner un minuto en el cronómetro en el celular.
Al momento de que ya haya pasado el minuto, voy a pedirle inmediatamente a mi paciente que se vista si este es el caso, pero como mi paciente ya está vestida, voy al paso 7, a la interpretación de la prueba. Voy a determinar la frecuencia respiratoria y el tipo de registro que se hizo durante este minuto. Luego le daré el resultado a mi paciente al instante. Muchas gracias.